¿Cómo les va? 22 de enero del 2025, segundo día del imperio de Donald Trump. Y la toma de posesión fue un espectáculo casi barroco, pero espléndido. A mí me da mucha alegría eh, ver, yo diría, ese espectáculo de hipocresía llevado al extremo. Dirigentes políticos, expresidentes, sus señoras, tengo un incienso, porque alguien me hizo un comentario. Yo no fumo marihuana, gracias. Eh, Dirigentes políticos que durante los debates, durante la campaña se dicen de todo, pero respetan la toma de poder, pero básicamente respetan la decisión del pueblo americano. Ganó Trump, no se discute más. Y estaban todos ahí, no faltaba ninguno. Hasta Kamala Harris fue. Y fue un espectáculo, digo, barroco, porque con banda, con... Estuvo bueno. Y de alguna manera pasó lo que yo advertí el lunes que iba a ocurrir. Va a tomar juramento como presidente de los Estados Unidos, va a ir a la Casa Blanca, acá dividió en dos lugares, empezó a firmar decretos de necesidad de urgencia, que ellos llaman órdenes ejecutivas, y después se fue a bailar. Se puso a bailar con esos cuatro tipos que ya son ancianos, ¿no es cierto? Eh, Ese vestido de negro, un tipo no vestido de negro, negro, el otro que es como un obrero, un indio, que era muy gay, por lo menos yo recuerdo que eran los cuatro muy gay, pero bueno, en fin. Él se puso a bailar, expresar su alegría. Ustedes piensen que es un presidente que perdió una elección, que todo el mundo pensaba que se acababa la historia de Trump, que recibió más o menos 160 denuncias de todo tipo, todas referidas al acto eleccionario, porque a los americanos parece que si hay fraude no les gusta que se lo digan, porque al revés de la Argentina, los actos electorales no son federales, son estaduales, y la suma de los actos estaduales hacen una decisión federal. Muy bien. Pero fue un acto interesante, un discurso que no sorprendió a nadie porque ella venía advirtiendo qué era lo que pretendía hacer con los inmigrantes, qué pretendía hacer con su política exterior. A mí lo que me dio mucha pena es que la Argentina no tiene, bajo ningún punto de vista, servicio exterior de la nación. No tiene canciller, no tiene embajador en los Estados Unidos, y lo sometió a Milei a la desagradable situación de que le tuvieran que explicar usted sí, su hermana no, con las consecuencias que todos conocemos. Hubo que duplicarle la dosis, me dicen, pero bueno, no es mi problema. Esto podía haberse resuelto fácilmente. Mirá, Karina, tengo que ir yo solo, porque no estoy casado. Quédate con Santiaguito, véanlo por TV. Eso lo diría un tipo normal. Pero no funcionó la embajada porque el lugar que le dieron a un país como la Argentina fue al lado del baño.
Así, en el fondo, al lado de un cuadro. También ustedes me pueden llegar a decir, ahí está Bush. Adelante, 4 lugares adelante estaba Bush. Yo les tengo que recordar que para el pueblo americano Bush no es un tipo muy respetado. Porque las Torres Gemelas, el americano se hizo el tonto, pero ve todos los días como 10, 12 edificios se demuelen de la misma manera que se demolió las Torres Gemelas. Lo que pasa es que los americanos tienen una manera de ver la vida muy particular. Pero lo concreto, lo que sacamos como balance para la Argentina, la toma de posesión, es que no existimos. En un cóctel donde estaban entre otros invitados Mike Tyson, eh, estaba invitado un cómico muy conocido, un youtuber, eh, Mel Gibson, Sylvester Stallone, en ese nivel, un cóctel que había gente de ese nivel, se sacó Milei una foto con el senador por Florida, bueno, el senador Rubio, que está propuesto para ser secretario de Estado. Hay que esperar que el Senado, porque al revés nuestro, los ministros, los secretarios del presidente, como era antes de la reforma del año 45 o 49, eran secretarios los ministros en Argentina. Y hasta que el Senado no les dé el pase, son propuestos, no son funcionarios, no pueden tomar decisiones. ¿Y qué decisión se puede tomar en un cóctel? Las palabras normales. Si fuera una señora, qué linda, qué lindo vestido tenés, qué lindo peinado tenés. Bueno, por ahí a mi ley dijeron qué lindo peinado tenés, quién te hizo el moño. Más que eso. O lo natural, trataremos de mantener las mejores relaciones con Argentina. Pero yo quería hacer este comentario. ¿Qué respeto se le puede tener a un dirigente que besa la bandera de otro país? No hay que conquistarlo. Para Estados Unidos no hay que conquistarlo a Milei. Entre las prioridades de Trump, que está, por ejemplo, cosas así menores, por ejemplo, resolver el déficit federal de los Estados Unidos, que ya lo empezó a resolver a eliminar un montón de organismos que se dedicaban al todes y todas, como acá. Un montón de funcionarios dejarán de tener trabajo porque hay dos sexos en Estados Unidos. Hay nenes y nenas. Tal como adelanté el día lunes, no había que ser muy inteligente para saberlo. Conservador, un tipo muy particular, un tipo que paga por sexo, no puede tener otra reacción que la de no. En el Estados Unidos, en mi Estados Unidos hay dos sexos, masculino y femenino. Y esto va a tener un montón de implicancias, por ejemplo, en el mundo del deporte. Ya hoy a la mañana, hora de Estados Unidos, la Federación Americana de la Federación Olímpica Norteamericana instaló con una resolución lo que se llama la prueba de ADN. Es decir, si vos tenés ADN masculino no podés competir como mujer, tenés que competir como varón. O hagan una tercera otra olimpiada. Pero las declaraciones del presidente ya empiezan a tener repercusión hacia abajo.
¿Qué hace un presidente cuando asume? Se preocupa de, primero, los primeros días, se preocupa de administración. Es decir, ¿cómo está Estados Unidos? Con mucha deuda. ¿A quién le debemos mucho? A China. Muy bien. El presidente de China fue, no fue el primer ministro por problemas de salud, pero fue el presidente. Donald no quiere tener una mala relación con China, todo lo contrario. Quiere tener una buena relación con China, pero en sus términos. Y los términos de un negociador inmobiliario, si no hay que preguntarle a Ritondo, es decir, vendo a 500 porque en realidad quiero que me den 250. Y compro a 250 porque en verdad estoy en condiciones de pagar 500. Es decir, en esa negociación de, yo diría de turcos, que le ha ido muy bien a Donald Trump en su gestión anterior, en su primer mandato, con esta política de apretar y después aflojar. ¿No es cierto? Es como cuando andás a caballo, soltarle rienda, pero en un momento que el caballo sepa que el que manda está sentado en su lomo. Eh, en términos generales, el discurso de Donald Trump era el esperable. La conducta de Milley también era esperable. Pero hay que hacer un balance. Y el balance es, no tenemos servicio exterior de la nación que le haya explicado, mire, si usted no está casado, presidente, tiene que ir solo. Porque lo de la hermana, los americanos no lo entienden. Lo de Santiago Caputo tampoco. Es decir, sus relaciones personales y familiares fuera de la Casa Blanca. Por lo tanto, lo pusieron al lado de un cuadro. Lejos. Muy lejos de la intención que él tenía de tener una foto. Así, cosas. Macri le hace un tuit felicitándolo por la toma de posesión e inmediatamente recibe de real Donald Trump una respuesta, mi querido Mauricio, ya nos vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Porque esto se da como la nota del año pasado, dice, yo a Mauricio lo conozco hace 41 años que somos amigos, con Milei tengo una foto. En ese momento, la campaña de Milei tendría que haber tomado conciencia de que las relaciones las relaciones internacionales no se manejan mandándole una docena de rosas a tu novia todos los días. Porque por ahí la recibe tu novia la docena de rosas cuando viene de pasar la noche con un amigo. A lo que yo le sugiero al Servicio Exterior de la Nación que cumpla su tarea y al embajador argentino en Estados Unidos que no haga negocios personales, que vaya a representar los intereses de la nación, más en un momento donde, por ejemplo, como comentaban ayer un grupo de amigos, es más barato traer limones de Egipto que comprarlos en Tucumán. ¿Me escucharon bien? Es más barato importar, pagando el FOB, los seguros, el transporte. Egipto, lejos, muy lejos. Es más barato traer los limones egipcios a la Argentina que comprarlos en Tucumán. Si llegamos a este punto de locura, algo no anda bien. Hoy un analista de perfil hace un análisis muy primario de cuáles van a ser las consecuencias económicas y financieras de la Argentina del primer año del gobierno de Trump. Van a ser muy malas para nosotros. Se va a encarecer el crédito. Bueno, todo esto ya lo hablamos. Ya lo hablamos. El problema es que hay gente que
no califica lo que uno dice, sino califica la ideología que uno dice. Y yo ya hace rato que le dije, no pienso como radical, soy radical. Pero cuando tengo que pensar, pienso como un docente universitario, como un tipo que estudió economía. Es decir, yo puedo desdoblarme sin entrar en la esquizofrenia. Puedo dar un buen consejo porque he sido criado con buena leche. No todo lo que yo digo está teñido de rojo y blanco. Muy por el contrario, soy un tipo muy crítico dentro de mi partido, los que me conocen hace muchos años lo saben. Yo discutía con Alfonsín cuando era presidente. Y a eso tengo amigas en este chat que saben que es cierto. Y que hace 20 años que no hablo con parte de mi familia. Tengo amigos en este chat con los cuales hacemos comentarios que saben que esto es así. Es decir, pueden confiar en mí, porque cuando yo digo la economía se va a derrumbar, es porque la economía ya se derrumbó. Por ejemplo, el mundo agropecuario no va a sembrar exactamente lo necesario como para pagar los gastos. No hay políticas para el mundo agropecuario, como no hay políticas para la industria. Si vos firmás una resolución permitiendo la exportación de chatarra, es que no protegés la industria metalúrgica nacional. Porque si vos protegés la industria, prohibís la exportación. Porque le bajás el precio a la chatarra. Por lo tanto, la materia prima que necesitan los grandes hornos para crear perfiles, chapa, etcétera, etcétera, y teóricamente debería bajar el precio. En tu lucha que estás perdiendo contra la inflación real, no contra la inflación dibujada. Ayer salió una encuesta, el 50% de los argentinos, que deben ser los que salimos a comprar, no le creen en el INDEC. Cada provincia tiene un instituto de estadísticas y censo. El mes pasado, es decir, el mes que terminó, diciembre, eh, la inflación en Jujuy fue del 3,47%. 3,30 fue en Cava. Yo me pregunto, ¿qué toman la inflación de la Antártida para bajar el promedio? Sobre los mismos productos, ¿eh? Productos de primera necesidad, alimentos, etcétera, indumentaria. Saquen los colegios, imagínense en marzo. Anita me contaba, ya están ahora comprando kit para los estudiantes que arrancan en los primeros días de marzo. Por un lado. Por otro lado, el turismo acá ha sido una lágrima. Si tenemos que medir el turismo por el tránsito de la Ruta 9, muchachos, podemos jugar al tenis en la Ruta 9. Muy bien. Donald ya avisó que no necesita de Latinoamérica. Pero el primer año de Trump va a ser arreglar el bolonque interno. Bajar costos federales a niveles dramáticos. Cerrar las fronteras y empezar a expulsar. Solamente el 70% del problema migratorio americano son latinoamericanos, el resto son turcos, hindúes, pakistaníes. Había series de televisión que mostraban a un pakistaní con turbante manejando un taxi. Ese es un fenómeno cultural. 16 estados de los Estados Unidos se oponen a que se expulsen del país a chicos nacidos de padres que entraron de manera irregular, pero que nacieron en los Estados Unidos y evocan la enmienda decimocuarta. Primero,
Cuando la Corte analice esta litis, lo va a analizar en el contexto del siglo XXI, no del siglo XVIII. Les voy advirtiendo cómo va a pensar la Corte. Y no es que la Corte sea conservadora, la Corte es una Corte de jure, es una Corte de derecho. Y se analiza el contexto de una norma, sobre todo en un país donde vos podés reformar la Constitución Nacional con 2/3. Es decir, vos podés ir agregándole derechos u obligaciones con lo que se llama el sistema de enmiendas. Pero necesitas 2/3 de las cámaras. No tenés que llamar a la constituyente como acá. Nosotros tenemos un sistema más cerrado, más duro, más pétreo, como solía decir Germán Vidal Campos. Por lo tanto, la Corte en Estados Unidos lo va a analizar en el contexto de la 14 enmienda. ¿Cuándo se firmó? ¿Por qué se firmó? ¿Cuál fue la lógica que tuvieron los legisladores para crear la enmienda 14ª? Pero hay fallos de cortes modernas que dicen si el chico nacido en los Estados Unidos es menor de edad, hay que mantener la unión familiar. Si los padres se tienen que ir porque están en manera irregular, están en Estados Unidos habiendo cometido un delito. Es decir, planteemos las cosas como son. Igual que acá. La diferencia es que allá cumplen con la ley, acá la ignoran. Acá los funcionarios no han leído la ley de migraciones. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación. Mi preocupación eran los médicos extranjeros, temas de acreditación universitaria, ese tipo de tonterías. Y me llamaban gente amiga que estaba en el RENAPER para preguntarme cómo era el tema de la ley de migraciones. Flaco, si no estudiás, no sabés. Si no sabés, cometés errores. Nuestra ley de migraciones es una ley de migraciones muy estricta. Lo que pasa es que hay que cumplirla. Y si se necesita más dureza, bueno, junten los números necesarios y apliquen más dureza. Acá hay el grave problema de Argentina, que la irregularidad la cometió el Estado al darte el documento, no el inmigrante. En este doble juego de comparaciones que le gusta hacer los argentinos entre un elefante y una codorniz, el problema de Estados Unidos es que nadie le dio documentos a esta gente. El problema de la Argentina es que toda esta gente a las 24 horas que está en Argentina ya tenían DNI. Por lo tanto, es difícil la situación nuestra. Es decir, el que se equivocó fue el Estado, el que cometió de alguna manera el delito es el Estado. Y cuando nosotros lo denunciábamos con el doctor Gustavo Lema, en Misiones, en Formosa, en el Chaco, y los correligionarios nos contestaban, bueno, sí, está bien, qué sé yo. Claro, el peronismo se llevaba a 5.000 paraguayos, a nosotros nos tiraban 100. La estupidez humana juega en el análisis histórico. Si no lo saben, notifíquense. La imbecilidad humana es un elemento constitutivo de las decisiones humanas. Y las decisiones humanas, cuando son decisiones de funcionarios, afectan a terceros. Muy bien. Echaron 200 empleados de PAM y casualmente son empleados que atienden público. Pero nombraron una ex amiga de Milei a cargo del ANSES con un sueldo de 4 millones de pesos. Conocimiento sobre el problema legal de los jubilados, ninguno. Una chica que va al gimnasio. Yo no puedo ser director de un hospital porque no soy médico. Y tendría suficiente honradez intelectual como si me ofrecen el cargo decirle no puedo.
Yo no diferencio una gasa de un trapo para limpiar el piso. Hay especialidades, hay sanitaristas, hay. Vos no podés nombrar una nena en el ANSES porque fue amiga tuya. Dale un Alka-Seltzer y dale las gracias. Muy bien. Pasamos al capítulo de la política nacional que está bastante divertida. Para mí De Loredo necesita un análisis neurológico. Lo digo con todo respeto y con un poco de dolor. Un tipo no puede decir voy a votar el presupuesto del presidente a libro cerrado, pero voy a revisar o una cosa o la otra, hermano. Un presupuesto no se puede votar a libro cerrado. No te voy a dar la lista de fallos de la Corte que dicen que no, bueno, no tengo ganas de enseñarte derecho, Rodrigo. Menos gratis. Y a vos te cobraría $10.000 la hora. No es un acto de soberbia, es un acto de cansancio moral. No podés con las banderas radicales seguir diciendo imbecilidades. O lo votás al libro cerrado, porque al libro cerrado se votó el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero fue una condición de Vélez. Pero en el Código Civil de Vélez, que era el esbozo de Freitas, hecho en Brasil, Freitas se estaba quedando ciego. Y tenía un esclavo que se llamaba Santos. Y Santos leía en griego y leía en latín, porque lo habían educado desde chiquito porque este muchacho tenía problema de vista. Freitas. Muchas de las anotaciones marginales son de Santos, no son de Freitas. Entonces, en el viejo Código Civil, el de Vélez, Vélez cita capítulos completos, sobre todo en sucesorios, que nunca se escribieron. Por eso después tuvo que venir la reforma de Bibiloni en el año 36 que no funcionó. No consiguió los números necesarios. Pero ese código que hablaba de cosas inexistentes sí fue votado al libro cerrado. Y vos a este gobierno de Loredo pretendés votar la ley de leyes al libro cerrado. Yo creo que este chico no está del todo bien. Puedo equivocarme. Pues yo prefiero pensar que no está pasando un buen momento en su salud, que es un cretino. O algo peor. Si quiere demandarme, nos encontramos en el juzgado que vos quieras. O podemos hacer como se hacía antes. No podemos batir a duelo, Rodrigo. Y como vos te podés sentir ofendido, te dejo elegir el arma. Pero vos no podés decir en la misma nota, en el mismo espacio temporal, te voy a votar el libro a libro cerrado, pero si hay alguna cosa la vamos a discutir, o una cosa o la otra. Yo lo que advierto que esto no es el radicalismo, esto es de Loredo. Gracias a Dios el radicalismo de Córdoba ya salió con Mestre y un montón de tipos a decir este chico tiene algún problema. No es que es idea mía que tiene algún problema. Miren en los ojos. Vuelvo a repetir, si tiene alguna ofensa, tenemos dos caminos. Discutir esto en tribunales, lo que el juez le va a decir, mire, el doctor Banzas emitió una opinión dentro de las garantías constitucionales, o como no vas a tener una solución jurídica, Rodrigo, retame a duelo, mandame tus padrinos. Y como sos el ofendido, te sugiero que elijas el arma. Pero antes de elegir arma, habla con los amigos. Y preguntarle qué arma no elegiría nunca frente a Banzas. Bien. Comentario de la interna radical.
Se juntaron Larreta, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, que está en todas partes, como Dios, Randazzo, un grupo de la UCR Revolución, para empezar a conversar en la provincia de Buenos Aires. Para empezar a conversar. Esto no quiere decir que se haya hecho ningún acuerdo. Charlemos, lo que dije el lunes pasado. La gente se encuentra y se pone a hablar de política. Menos acá, que yo cuando me encuentro con los amigos no hablo de política. Hablo del clima, de las montañas, qué montaña voy a tratar de escalar, que se hablaba de nuestros hijos, de la familia, de por qué el intendente no falta, por qué es tan difícil transitar por San Salvador de Jujuy, por qué cada año hay que pagar 2, 3 millones de pesos para que nos arreglen el auto, porque las calles de Jujuy es Bosnia después de un bombardeo. Pero no hablamos de política. Se viene un año muy duro para América Latina, sobre todo para Argentina. Por las políticas americanas, lamentablemente va a ser un año duro. Altas tasas de interés, encarecimiento del dólar, se van a cerrar importaciones. Mira, si le cierran las importaciones a Canadá y a México, ¿se imaginan lo que van a hacer con Argentina, no? Por eso yo tengo dudas respecto a los titulares que dicen arreglo con el Fondo Monetario. Yo estoy casi convencido que el Fondo Monetario que va a decir, bueno, macanudo, me tenés que pagar en julio, pagame en diciembre. Porque la gente del Fondo Monetario dice, pucha, ustedes juntaron 90 mil millones de dólares en blanqueo, ¿dónde están? ¿Por qué tiene este capricho de mantener un dólar absolutamente subvaluado? Si ustedes ponen el dólar al valor o el peso al valor real de una economía deprimida, enferma, patética como la nuestra, nos cansamos de exportar y Estados Unidos no es el único mercado donde nosotros podemos exportar y hacernos de dólares. Entonces todo el problema económico argentino es un capricho, no es un fenómeno sistémico, es un capricho del presidente. Yo quiero que ustedes lo entiendan esto. Si nosotros tuviéramos el dólar que tiene Brasil, que tiene Perú, que tiene México, el dólar que tiene Uruguay, para no decir un país muy extraordinario, Paraguay, que es chiquitito, Chile, si siguiéramos las devaluaciones de la América Latina, nosotros nos cansamos de vender, porque somos productores por naturaleza. Ahora, nuestro campo este año no siembra, o va a sembrar lo elemental. Todo por el capricho de Javier, que vio desde lejos, desde el gallinero, cantar a Donald Trump. Les mando un cariño muy grande, sean buenos, nos vemos el viernes.